Señor, bendiga nuestras almas en este día. La gracia y la paz del Señor sea con cada uno de nosotros. Gloria a Dios. En este día vamos a estar tratando un tema que se está viviendo en la actualidad y este tema está llevando a la humanidad a condiciones extremas, situaciones mentales, situaciones destructivas, y es natural porque son cosas que son a causa de la caída del hombre, ¿verdad? Que nos dejó el pecado. Y la cosa es que nosotros los humanos tenemos que aprender cómo combatir estas cosas, porque están en la vida. Y el título de este tema es Combatiendo el afán y la ansiedad. ¿Verdad que Dios ministre nuestras almas en este día y tomemos conciencia para poder nosotros aprender a controlarnos y dejar que la paz de Dios sea que tome el dominio y el control en las situaciones de la vida. Hay cosas que vamos a poder arreglar, hay cosas que no vamos a poder arreglar, hay cosas que hay que dejárselas en la mano de Dios. Si nosotros entendemos estos puntos, no vamos a sufrir de esa alteración, de esa excitación, ¿verdad?, que produce el afán y la ansiedad. La palabra de Dios dice al respecto en el libro de Mateo, capítulo 6, verso 25. Dice: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves en los cielos, que no siembran ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros más que muchas de ellas? Y el verso 31 dice: no os afanéis pues diciendo qué comeréis o qué beberemos o qué vestiremos. El punto principal de este verso dice, en el verso 33 dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Verdad? El afán máximamente viene por algo que no tenemos y que queremos, que anhelamos, que deseamos. Es un deseo vehemente, profundo. Es un empeño en querer conseguir algo y conseguirlo, quiera Dios o no quiera. Porque si somos hijos de Dios y nos dejamos, ¿verdad?, dirigir por Dios, hacer las cosas conforme a la voluntad de Dios, entonces no va a haber afán, porque estamos confiando en Dios. Pero desde el momento que nosotros queremos hacer las cosas a nuestro tiempo, a nuestra manera, aunque no estén saliendo bien, pero seguimos adelante con algo que Dios no ha aprobado, con algo que Dios no te ha dicho sí, entonces allí viene el afán. El afán es eso, es un deseo intenso que mueve a buscar una cosa. Ese es un empeño, es un interés que se pone en una cosa que no está aprobada por Dios. Hay cosas que Dios aprueba, sin embargo te dan lucha. Pero tú puedes sentir la paz de Dios en medio de la lucha. Pero las cosas que Dios no ha aprobado,
tú sientes que estás haciendo una fuerza contraria, ¿verdad? Estás en contra de la voluntad de Dios. Y es algo que nosotros, ¿verdad? Tenemos que siempre estar al tanto, ¿verdad? De ver si es Dios que nos está guiando o somos nuestros propios impulsos que nos están guiando a conseguir cosas que, ¿verdad? Que deseamos. El afán nos lleva a la preocupación, nos quita el sueño, a veces quita el hambre, a veces trae tristeza, angustia, desesperación. Máximamente, ¿verdad? La preocupación, la misma palabra lo dice, es preocuparse. Lleva un prefijo que significa preparar antes de que suceda algo. Ocuparse en algo que no ha pasado. ¿Verdad? Cuando algo, ¿verdad? Que nosotros estamos haciendo un plan, un proyecto, nos pasa que quizás nos estamos preocupando demasiado, puede haber la posibilidad de que ese proyecto no sea de Dios. Porque lo que Dios da, lo da con paz. Y como dijimos al principio, aun cuando haya luchas, Dios te da la fortaleza en medio de la lucha. Pero ¿por qué hay personas que en medio de su lucha fallecen, mueren peleando por ese objetivo? Porque no era Dios que lo estaba guiando. Dios no te va a poner a pelear algo, a luchar por algo y te vas a morir en la batalla. Tienes que llegar al punto final de ese proyecto. ¿Verdad? Por eso, preocuparse es afanarse. Es como quien dice, yo puedo tomar las riendas de esta situación porque Dios no lo podía hacer. Eso es un insulto a Dios. Tenemos que tener paz en medio de la adversidad. Tenemos que tener paz en medio de cualquier tormenta, confiando y dejándole todas nuestras cargas a Dios, porque Él tiene cuidado de nosotros. El timón de ese proyecto no eres tú que lo llevas, es Dios. Y cuando nosotros le hemos entregado el timón de esos proyectos a Dios, nosotros estamos confiados que todo va a salir bien, porque Dios es el que lo lleva. ¿Verdad? Y esto, amados hermanos, amados amigos, es tan peligroso. ¿Sabe por qué? Porque la mayoría de las condiciones mentales tienen mucha ansiedad, que es lo próximo que pasa después que la persona se afana. Cuando hay mucho afán, uno se vuelve incontrolable de sus emociones, de sus pasiones, de sus deseos. Ese descontrol lleva al individuo a padecer de ansiedad. ¿Y qué es la ansiedad? La ansiedad es un estado mental que se caracteriza por 3 puntos, ¿verdad? Eso es lo que lleva a la ansiedad. Conlleva gran inquietud, conlleva una extensa excitación y conlleva una extrema inseguridad. Allí nos podemos dar cuenta nosotros, amados hermanos, que la inseguridad no es de Dios. Por muy contraria que sea la lucha a tus proyectos, tú tienes seguridad, tú tienes confidencia, tú tienes paz. Pero si hay inseguridad, entra la duda, ¿será de Dios o no será de Dios? ¿Qué es esto? Cavilando en 2 pensamientos. Dios te hace fundar en un pensamiento. Dios te hace fundar en ese proyecto para que llegues al final de ese proyecto, ¿verdad? Y hablando bíblicamente, ¿verdad? La Biblia nos dice que no os afanéis por vuestra vida. No os afanéis por lo que tienes que comer, lo que vas a vestir, qué es lo que va a pasar mañana, Y empiezan ese montón de preguntas que empiezan a saturar la mente del ser humano. ¿Por qué? Porque no estamos descansando en las promesas de Dios. Pero aquí el secreto es
La búsqueda del reino de Dios. Mateo 6:33. Mas buscad primeramente, no dice segundo, no dice tercero, primero. Y esa es una de las cosas que el ser humano se desborda en llenarse de afán y ansiedad, porque no está buscando las directrices divinas primero en ese plan, en ese proyecto, en ese propósito que Dios mismo te lo dio. Muchas veces en el mismo plan que Dios nos da, nosotros los humanos venimos y nos perdemos en el afán y en la ansiedad. Y es necesario todavía tener la paz y el control de Dios, ¿verdad? La Biblia es clara, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas esas cosas que son añadiduras van a venir. ¿Y qué es el reino de Dios? Es la búsqueda de oración, de ayuno, de vigilia, lectura de la palabra, hacer su voluntad, congregarse. Lamentablemente yo he visto y he oído historias tan tristes, tan tristes. Es muy triste, amados hermanos, que nosotros nos afanemos como esta joven que ella anhelaba tanto tener un salón de belleza y se lo pidió a Dios. Cuando estaba en esas rogativas pidiéndole a Dios, ella estaba bien con Dios. Ella estaba bien con los cultos, ella estaba bien con sus oraciones, ella estaba bien con su relación con Dios, ella estaba bien con Dios y le hizo tantas promesas a Dios. Le prometió que cuando ya tuviera su salón de belleza iba a poner alabanzas, iba a tener tratados para predicar su palabra con las clientes que vinieran, que no le iba a faltar en los cultos. Dios le dio el salón de belleza. Y ella comenzó muy bien. Comencé muy bien. Dios le prosperó el negocio, porque ponía alabanzas, tenía tratados, predicaba, cerraba a la hora que tenía que cerrar para ir a la iglesia y todo. Pero tristemente se fue debilitando. Poquito a poquito se fue debilitando. Ya no daba tratados, ya no hablaba de Dios, ya no eran alabanzas que había en su salón de belleza, eran bachatas, eran música del mundo. Ya no visitó la iglesia. Eso significa que esta hermana se afanó en las cosas del mundo. La Biblia declara de qué sirve que ganemos el mundo y perdamos el alma. ¿De qué sirve que nos afanemos en las cosas del mundo y perdamos el alma? ¿Qué recompensa habrá para nuestra alma?